¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube, a este podcast, a este audio video que vamos a comparar a dos importantes influencers, youtubers, como es Darío Z. Voy a pronunciarlo así, Darío Z, porque su nombre para mí se me hace muy difícil y me van a perdonar. Voy a intentar Darío Zagagwer, pero voy a mencionar como Darío Z. Es más conocido como Darío Z porque asimismo su apellido es bien, bien complicado. Y por otro lado tenemos a Miklos Lukács. Yo ya he venido desarrollando como antecedente otros videos, asimismo analizando el pensamiento de Darío Z y de alguna manera indirectamente el pensamiento de Miklos Lukács. Darío Z es un argentino, Miklos Lukács es un peruano, pero los dos tienen un peso en YouTube, tienen un peso en la generación millennial y postmillennial. Los dos de alguna manera son filósofos e influencers, son analistas de los temas sociales, culturales, políticos, económicos, tecnológicos, y desde sus perspectivas filosóficas aportan muchísimo a la sociedad. Yo diría que los que siguen a Darío y no le siguen a Miklos Lukács, o viceversa, los que le siguen a Miklos Lukács y no le siguen a Darío, se están perdiendo de una perspectiva diferente de entender la filosofía, la sociedad, el conocimiento, la tecnología, la ciencia, las relaciones humanas, el amor, las perspectivas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que para tener una visión menos subjetiva de la realidad, de la sociedad, de la política, etcétera, creo que necesitamos comparar a estos dos influencers, pero siempre en mi canal de YouTube yo estoy promoviendo que se compare autores, que no nos fanaticemos con un solo autor, que veamos su antítesis, y ahí sí saquemos nuestra propia síntesis, nuestras propias reflexiones. Pero es más, no solamente la tesis y la antítesis, sino que hay muchas tesis y muchas antítesis y hay puntos medios también. Es decir, que hay que comparar entre diversas fuentes sobre ciertos elementos de la realidad, de la ciencia, de la tecnología, del poder, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, voy a hablar principalmente de estos dos personajes, pero siempre voy a irles mencionando a otros personajes para que ustedes vean estos análisis que yo ya he reflexionado. Les voy a dejar en la parte de aquí de la descripción de este video otras reflexiones sobre otros influencers del mundo hispanohablante en YouTube principalmente, pero también tienen influencia, tienen, digamos, poder de imagen y de discurso en otras redes sociales también y medios de comunicación. Darío Z es un argentino filósofo nacido en el año 68, 1968, debe estar alrededor de los 54 años, escritor, divulgador de la filosofía, académico, docente, y su pensamiento está ligado al progresismo, está ligado evidentemente a la izquierda del espectro político. Eh, Desde la filosofía, sus mensajes están alineados a un discurso de izquierdas progresista. Eh, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras que Miklos Lukács está alineado con la derecha, su filosofía, sus análisis, sus reflexiones que hace en su canal de YouTube están alineados evidentemente a la derecha. Entonces, digamos, son dos polos opuestos en el sentido de las creencias, de la ideología y de las teorías y los autores que ellos manejan.
su discurso es contrapuesto en ese sentido. Sin embargo, creo que los dos son filósofos, los dos son sudamericanos, los dos son hispanohablantes. Entonces, en ese aspecto tienen factores en común. Darío Z tiene incidencia en tres canales de YouTube principalmente. El primero, el que más suscriptores tiene, se llama Facultad Libre, es un canal de YouTube, Facultad Libre, con 192.000 suscriptores, casi 200.000 suscriptores. Mientras que Miklos Lukács, asimismo, tiene su propio canal de YouTube que lleva su propio nombre, Miklos Lukács, y tiene aproximadamente 160.000 suscriptores, es decir, tienen 30.000 suscriptores de diferencia aproximadamente, ¿sí? Pero está por ahí. Por eso es que los dos tienen gran peso. Pero aparte, Darío Z tiene su propio canal que tiene 32.000 suscriptores, que lleva su propio nombre, como lo ven en pantalla, Darío Zanjagber. Eh, y además tiene videos en un canal de YouTube que se llama Dorotea, que tiene 30.500 aproximadamente suscriptores a la fecha que estamos desarrollando este video. Es decir, tiene gran peso Darío en el pensamiento argentino, en el pensamiento sudamericano, en el pensamiento latinoamericano y en el pensamiento hispanohablante. Miklos Lukács, aparte de su canal de YouTube, tiene vínculos con otros canales de YouTube, como por ejemplo con el canal de YouTube de Agustín Laje, de Mamela Fiallo, por ejemplo, entre otros personajes, por ejemplo, con Nicolás Márquez. Entonces, Miklos Lukács también suele tener videos compartidos con estos personajes, con Agustín Laje, con Mamela Fiallo, con Nicolás Márquez, Alejandro Bermeo. Son los canales de YouTube que también tiene una cierta incidencia y presencia. Miklos Lukács, este peruano, doctor en Administración e Innovación Tecnológica, que reside, él como peruano, nació en 1977, tiene aproximadamente 45 años y pues también reside en el Reino Unido. Digamos eso como datos bastante generales, y al mencionar yo a otros nombres, a lo menos de Miklos Lukács, cuáles son sus relaciones con otros canales de YouTube, con estos otros personajes. Miklos Lukács está evidentemente identificado con la derecha en el espectro político, con el conservadurismo o el neoconservadurismo, Miklos Lukács, mientras que Darío Z, pues está muy vinculado en algunos aspectos bueno, con Roxana Kramer, por ejemplo, que es otra youtuber que también tiene su canal de YouTube que lleva su nombre. Para quienes están escuchándome en el Ecuador y no conocen, pueden ir al canal también de Roxana Kramer. Entonces, el pensamiento de Zanjagber en algunos elementos o en varios elementos se parece al de Roxana Kramer, que es otra filósofa también, progresista, vinculada un poco más a la izquierda, a la centroizquierda. Pero también, por ejemplo, Darío Z se relaciona, por ejemplo, con Rita Segato, que es una feminista radical. Rita Segato es una feminista de izquierda, muy radical, esta antropóloga argentina que reside en México. Entonces, por ejemplo, en Facultad Libre, si ustedes entran al canal de YouTube de Facultad Libre de Argentina, van a encontrar mucha información sobre Darío y sobre Rita Segato, por ejemplo. También está alineado Darío, el pensamiento de Darío está alineado con el pensamiento de Paul Beatriz Preciado, que es una filósofa o un filósofe, como lo llaman ellos, filósofe. Yo no suelo utilizar esa palabra, pero ellos lo denominan así. Bueno, en todo caso es un filósofo o filósofa española muy apegado a las perspectivas de la izquierda radical, del feminismo radical, del tema de los temas de ideología de género, de la izquierda radical, de los estudios de género. Paul Beatriz Preciado es una crítica con el sistema heteropatriarcal, es una transgénero, filósofa transgénero, por eso a veces digo, digamos, mitad hombre, mitad mujer,
porque nació biológicamente como mujer, pero se identifica como hombre y es una transgénero que fue la promotora de la teoría queer o queer, como quieran pronunciarlo. Entonces, Darío Z está en esa línea. Otra línea, otra autora básica ligada a Darío es Judith Butler, está en la misma onda de pensamiento que Darío, evidentemente con sus diferencias. Alguna vez haré alguna reflexión sobre las diferencias, pero en este caso estamos comparándolo no con estos otros autores, sino con Miklos Lucas. Es decir, aquí tenemos a un pensador que es Darío Z de la izquierda, del progresismo. Su discurso de la filosofía está pegada a un discurso de la filosofía política de la izquierda. Eh, ha analizado a Marx, a Nietzsche, analiza a Derrida, analiza a Walter Benjamin, a Marx, a Foucault, habla sobre algunos temas ligados al amor, al poder, a Dios, a la muerte, al matrimonio, a los temas de género, etcétera. Mientras que Miklos Lukács está muy cercano y vinculado con Agustín Laje. Agustín Laje, por ejemplo, tiene un poco más de 1 millón de suscriptores, sale en muchos videos con Agustín Laje y sabemos que Agustín Laje es un paleolibertario y por lo tanto hasta cierto punto cercano al conservadurismo, por lo tanto porque Miklos Lucas es conservador y Agustín Laje, al estar vinculado con Miklos Lucas, coinciden en muchos elementos, tienen sus diferencias porque el uno es paleolibertario, el otro es conservador, pero ahí hay sus puntos en común y además salen en muchos videos juntos. Miklos Lucas también tiene videos con Nicolás Márquez, analizan los temas en contra de los temas de género, de la ideología de género, de los estudios de género, en contra del feminismo y especialmente el feminismo radical. Miklos Lucas también tiene reflexiones sobre Dios, sobre la tecnología, sobre los medios de comunicación actuales, sobre el transhumanismo, entre otros temas. Hay un video interesante que de pronto les puede interesar entre Miklos Lukács con Nicolás Moraz, este argentino también muy importante, Nicolás Moraz, que les recomiendo que los revisen. Nicolás Moraz, en cambio, es más liberal, un liberal más próximo más bien al anarquismo. Es un periodista argentino que tengo algunos videos también sobre Nicolás Moraz que les dejo en la parte de acá abajo de la descripción. Y entre paréntesis también les pido que se suscriban al canal de YouTube, a este canal de YouTube, activen la campanita porque siempre estamos analizando a estos influencers del pensamiento, de la política, de la filosofía, de la sociología, la antropología, la psicología, que de alguna manera son importantes hoy en YouTube, hoy en la era digital, hoy en el mercado del consumidor de ideas, de YouTube y de la batalla cultural o la batalla de las ideas. Entonces, importante para cualquier estudiante de filosofía, de sociología, de psicología, de politología, de economía, conocer a estos personajes que tienen gran peso en YouTube, aparte de los textos, evidentemente, que se revisen en cualquier universidad, escuela, etc. Y pues con esto estoy terminando y decirte que otra vez, valga la redundancia, vayas a la descripción, ahí tengo algunos videos sobre Miklos Lukács, bueno, principalmente sobre Darío, pero paralelo o complementario a Miklos Lukács tengo algunos videos sobre Agustín Laje, sobre Axel Kaiser, sobre Nicolás Moraz, sobre Gloria Álvarez, sobre Diego Rusarín, sobre Roxana Kramer, entre otros personajes que influyen mucho en el pensamiento de la generación millennial y post-millennial. Y con esto me estoy despidiendo. Suscríbete al canal de YouTube, genérame comentarios, sugerencias, preguntas, algo que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo, siempre en un sentido de buena vibra, ¿no? Eso es importante porque a veces hay gente maliciosa en los comentarios y esa energía de mala vibra los suelo eliminar cuando es mala vibra. Así estemos en desacuerdo, pero siempre y cuando lo hagas en la medida del respeto, de la consideración, de la buena vibra, pues encantado que lo pongas y lo comentes. Y bueno, pues con esto estoy terminando. Me despido, cuídate mucho. Chao, chao.